Entonces, ahí se va complicando, digamos, el álgebra en el cálculo de la tabla de la ANOVA, pero la esencia es la misma. Lo que yo quiero demostrar es que un tratamiento es analizado y es la principal fuente de variabilidad de la respuesta, pero que pueden existir otras fuentes de variabilidad que no puedo controlarlas totalmente. Y ahí aparece la variable de bloqueo o también de bloque. Bueno, aquí tenemos con una variable de bloque, aquí tenemos con dos variables de bloqueo y aquí tenemos con tres variables de bloqueo. ¿Ya? Hemos hecho un ejercicio en Jamobai donde hemos visto justamente el caso de una variable de bloqueo. ¿Ya? Y bueno, hemos mostrado la estructura de una tabla, ¿no? Para especificar esto. Ya no hemos visto ejemplos de dos variables de bloqueo y tres, pero que tienen el mismo espíritu y bueno, se pueden hacer incluso en software. Esto ya se trabaja en software, ¿no? Pero la idea es que ustedes puedan revisar si es que requieren en su momento el texto o un texto de referencia y tengan idea de qué se trata. Pero básicamente es esto. Generalmente nos movemos acá. Vamos a dejar esto. Ah, bueno, este es el ejemplo que hemos hecho, ¿no? En el, vamos a dejar esto ahora de lado y vamos a entrar a un nuevo tema. Voy a grabar, guardamos y voy a borrar lo anterior de acá. Ahí está. Entonces, esto es diseños factoriales. Este es el capítulo 5 del Montgomery. Bien, ahí no cambia nada más. Y ahí está grabado. Entonces, ¿cuál es la idea que va por detrás? Y esto siempre lo recuerdo, aunque ya hemos hablado de esto, pero un tema son, en un diseño experimental siempre están definidos o existen los factores, que son las variables que el experimentador desea estudiar a través de su efecto, voy a hacerlo más abajo, en un experimento, ¿no? Son, son las condiciones que va a cambiar, son las condiciones que el experimentador va a cambiar y verificar respecto a su grado de influencia en el experimento. Y así me puedo extender en una definición, pero la idea de fondo es la que se tiene que tener claro, ¿no? Los factores son las condiciones que el experimentador va a cambiar. Y es lo que el experimentador
quiere descubrir cuál es, cuál es el cambio, cuál es el efecto de estos factores en un experimento. Bueno, eso es. Ahora, los niveles son los estados o valores que asumen los factores en el experimento. Tengo un experimento, hasta ahora todos los experimentos que he visto es con un factor, eso lo hemos visto. Las otras variables que habíamos puesto en el diseño en bloques eran variables pero no controladas, ¿no? Y las incorporamos al experimento para analizar su efecto sobre la variabilidad de la respuesta. Entonces, ahora, por ejemplo, nomenclatura, ¿ya? 2 a la K. ¿Qué significa esta nomenclatura? Es muy utilizada en diseño experimental. Esto quiere decir que el experimento tiene dos factores con K niveles. Dos factores con K niveles. ¿No? Dos factores, temperatura y presión. Voy a cambiar la temperatura y presión del experimento. Ahora, cada uno de estos dos factores va a tener dos niveles. La temperatura va a tener 20 y 70 y la presión va a ser 1 y 50. ¿Ven? Es un experimento de dos niveles con dos factores. Dos factores con dos niveles. Ahí está. Así sería una manera de ver esto. Ahora, hay obviamente más, porque yo puedo tener 3 a la K. Sería el experimento tiene tres factores con K niveles. Ahora, a medida que aumenta el número de factores y el número de niveles, las combinaciones posibles de este experimento aumentan y por lo tanto el costo del experimento también. ¿Ya? Entonces, no se puede subir mucho con estas propiedades, ¿no? Porque la cosa va a derivar en un experimento muy costoso y muy largo. Bien, esa sería una introducción. Ahora, de cualquiera de estas combinaciones de factores y niveles, tenemos esta famosa variable que la hemos visto también en Gutiérrez-Rivara. Y yo le voy a poner IJ, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Sería el resultado del experimento. ¿Qué estoy midiendo en el experimento, no? Estoy midiendo eficiencia de reacción, estoy midiendo tiempos, etcétera. Es el resultado del experimento, ¿no? Donde se ha aplicado un factor I en un nivel J, ¿no? Bajo el factor I y en su nivel J. Ese es I sub I, es el resultado del experimento. Entonces, aquí les estoy introduciendo a la idea de que vamos a hacer experimentos donde vamos a variar más de un factor. Y en estos experimentos ya tendríamos que tener un control mucho mayor de las condiciones del experimento para que no introduzcamos una variable de bloque.
¿no? Ya no, aquí no me conviene tener variables de bloqueo porque voy a aumentar, además de los factores del experimento, voy a aumentar otros factores, otras variables asociadas a un sistema, a una condición de no controladas y la cosa se va a volver un dolor de cabeza. Entonces, supongamos que tenemos dos factores, ¿no? Suponiendo dos factores, ¿no? Caso más común, tengo dos factorcitos. En este caso voy a desarrollarles aquí el modelo estadístico que se llama el modelo de los efectos. ¿Qué significa esto? Que la variable y y j de la respuesta, yo en la realidad, en la idealidad, en un mundo platónico en donde todo es perfecto, esto debería ser así, ¿no? La medición me debería dar el valor verdadero del experimento. Ese sería el mundo perfecto. Bien, ese es el mundo perfecto. Pero como no estoy en ese mundo, entonces aparece, hay una desviación de la realidad, que sería un efecto del tratamiento. Y este efecto, esto es un modelo de los efectos, por así dice. Cada elemento que estoy poniendo es un efecto. El efecto del tratamiento ahí me va a desviar del valor verdadero. Va a generar una variabilidad. Quiero ver si esta variabilidad afecta y desvía realmente al experimento del valor verdadero o esperado, o no afecta. Por eso estoy haciendo este diseño experimental, para ver si este efecto tiene influencia o no. Entonces, el siguiente sería, bueno, estamos hablando de dos factores, ¿no? Entonces, el efecto del segundo factor, evaluado en su nivel J. Hemos dicho que I y J es el factor I con su nivel J. Este sería el efecto del tratamiento tau en su nivel J. Este sería el efecto del tratamiento beta en su nivel J. En su nivel I es aquí. ¿Ya? Entonces, es simplemente como, ¿qué les digo? Es como ir sumando efectos. Este es mi modelo de los efectos, modelo estadístico. Y si estos efectos no tuvieran relevancia, pues van a ser valores pequeños que no me van a desviar mucho del valor verdadero. Pero
Hasta aquí hemos entendido, este modelo lo hemos visto también en el anterior caso, ¿no? En la anterior clase y en otras clases donde generábamos un modelo que explique la variabilidad de la respuesta debido a los efectos. Pero ahora resulta que en un modelo factorial tengo que analizar otra cosa más, que es la interacción entre los efectos. Esto significa que la presencia de estos dos efectos pueden interactuar juntos. Pero, es decir, la interacción no es nada más que la multiplicación de los efectos en su nivel I y J. Entonces, esto se llama efecto de la interacción de los tratamientos. Este es un parámetro que lo habíamos estado esquivando. La anterior clase también lo quitamos del procesamiento en Jamovey, porque esto complica y hace más difícil el análisis, pero puede existir interacción. Y finalmente, un efecto del cual no me puedo librar por nada del mundo, que se llama el error aleatorio. ¿No? Este es el error aleatorio. Entonces, es el error aleatorio asociado al tratamiento IJ en en el experimento KS. Eso es una componente del error aleatorio. Esto no me puedo librar. Siempre va a existir el error de la medición, el error debido al equipo de medición, que son cuestiones aleatorias. Bien, esa sería la explicación. ¿Ven? Pero aquí lo nuevo es esto, ¿no? De que ahora estoy considerando la interacción de los efectos. Ahora, ¿a qué se trata todo esto? El ANOVA, ¿qué me hace? El ANOVA me ayuda a cuantificar, ya explicar en qué grado afecta cada tratamiento a la respuesta obtenida del modelo. Y ya por los resultados de la ANOVA, yo ya puedo decidir si el tratamiento tau realmente afecta a mi experimento o el tratamiento beta afecta o ninguno de los dos o su interacción, etcétera. Eso es de eso se trata, ¿no? De explicar esta variabilidad. Nada más. Esa es la historia. Ahora, ya para hacer esto yo necesito un poquito más de herramientas de, de análisis, ¿no? Ahora, no se olviden que detrás de todo esto está la hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis? Entonces, la hipótesis principal es que los tratamientos, hipótesis nula. Entonces, tengo que la hipótesis nula para el tratamiento uno, estos son los niveles del tratamiento, ¿no? No lo voy a hacer hasta 3 simplemente. Todos los tratamientos posibles hasta un valor A son iguales a cero. Obviamente aquí los niveles varían uno, 2 hasta A. Estos son los niveles del tratamiento tau, o sea, del factor.
La hipótesis alternativa es que al menos uno de los tratamientos, una de las combinaciones, es diferente, ¿no? Al menos una respuesta debida al tratamiento es diferente de cero. Esto es. Y luego también tengo para el otro factor, por supuesto. Tengo que tener para los dos factores que beta uno es igual a beta 2, ¿no? Es decir, que todas las respuestas debidas al tratamiento beta, beta B no difieren entre sí, donde B cambia uno 2 hasta, perdón, esto es J, ¿no? Aquí J va a variar uno 2 hasta B. Y la hipótesis nula va a ser que al menos una respuesta debida al tratamiento Jésimo es diferente de cero. De eso se trata. Y yo tengo que hacer una ANOVA de dos factores, ¿ya? Y tengo que hacer la matemática y todo eso. Bueno, pero esta es la idea de fondo. Ahora, si vamos al texto con esta introducción, el texto nos habla de las definiciones y principios, ¿no? En muchos experimentos, muchísimos, interviene el estudio de los efectos de dos o más factores. Ojo, este capítulo les dice dos o más, no les dice un factor. Ya hemos visto un factor en ANOVA de una vía, perdón, incluso con interacción de otras variables. Ya hemos hecho eso. En general, los diseños factoriales son más eficientes para este tipo de experimentos. Esto se llama diseño factorial. Por diseño factorial se entiende que en cada ensayo, esto es lo que es un diseño factorial, entiéndase, ¿no? Se entiende que en cada ensayo o réplica completa el experimento se investigan todas las combinaciones posibles de los niveles de los factores. Ese es un diseño factorial. Cuando ustedes aplican todas las combinaciones posibles de los niveles de los factores. No dejan ninguna al azar, ni ninguna suelta. Ese es un diseño factorial. Significa que es el más caro de todos los diseños experimentales, porque tengo que hacer todas las combinaciones posibles, ¿no? Muchas veces hay estrategias donde uno quiere reducir costos y dice, bueno, esta combinación no la voy a hacer porque yo ya sé que no tiene ningún interés para mí, ¿no? O esta otra combinación, este nivel de este factor no lo voy a usar porque nunca lo he usado históricamente, etcétera. Puede haber muchos principios donde uno empieza a obviar algunas combinaciones. Pues ese no va a ser un diseño factorial, va a ser un diseño propio, digamos, pero no factorial. Aquí les doy un ejemplo, ¿no? Tenemos el factor A que tiene A niveles, lo que les decía, y el factor B tiene B niveles. Cada réplica, acostúmbrese, digamos, a este léxico, ¿no? La réplica es justamente una combinación posible de todas aquellas. Cada réplica contiene todas las AB combinaciones de los tratamientos. Entonces yo voy a hacer una réplica, quiere decir que voy a hacer todas las combinaciones posibles. Eso se llama réplica.
Cuando los factores están incluidos en un diseño factorial, es común decir que están cruzados. Esa es una definición, una manera de mencionar lo mismo. Bueno, el efecto de un factor, ahí está el modelo de efecto, se define como el cambio que ha producido en la respuesta, ¿no? Cuantificado por un cambio en el nivel del factor. Es decir, si yo utilizo un nivel dado y luego cambio de nivel y hay un cambio en la respuesta del experimento, ese es un efecto, ¿no? Bueno, aquí habla sobre esto, por favor, les toca leer un poquito y entender esto. Este es, por ejemplo, un experimento factorial de dos factores. Miren, este es el factor A, tiene dos valores, bajo y alto. Y el factor B tiene dos valores, alto y bajo. Entonces, el diseño factorial va a ser la combinación de todos los casos posibles. Entonces, bajo de A con bajo de B, esta es la respuesta, 20. Alto de A con bajo de B, 40. Bajo de A con alto de B, 30. Alto de A con alto de B, 52. ¿Ve? Esa es la respuesta del tratamiento en todos los niveles posibles, las combinaciones posibles. Aquí dice experimento factorial de dos factores. La respuesta Y está en cada vértice de este cuadradito. ¿Ya? Ahora, aquí nos habla lo mismo, ¿no? Ahora dice, con frecuencia se llama efecto principal porque se refiere a los factores de interés primario. Es importante, ¿no? Al experimentador le interesa estos factores, nada más. Pueden haber variables de bloqueo, está bien, pero no quisiera que interfieran, entonces las voy a controlar lo más que pueda, ¿no? Porque es ingresar un término más a mi modelo de factor, a mi modelo de efectos, ¿no? Y aumentar el tamaño de mi tabla, no. Entonces, fíjense, ¿cuál sería el efecto de A? El efecto solamente de A sería promedio, aquí tengo A bajo, ¿ya? A bajo. Entonces, A bajo, cuando A está bajo, tengo 20 y 30. Obviamente he cambiado el factor B, pero cuando A está, me quiero concentrar en A. Entonces, A está bajo, tengo 20 y 30. Y cuando A está alto, tengo 40 y 52. Entonces, yo voy a promediar cada uno de estas respuestas. Entonces, voy a hacer 30 más 20 entre 2 y 52 entre 40 entre 2. Ese es el promedio de la respuesta considerando el factor A. Y luego voy a restar esos dos efectos. Y eso es lo que hace aquí, ¿eh? Saca el promedio de una respuesta, saca el promedio de la otra, los resta y este sería el efecto. Numéricamente sería el efecto de cambiar A. Es decir, dice, cuando el factor A se incrementa del nivel bajo al nivel alto, se produce un incremento de la respuesta promedio de 21 unidades. Lo mismo puedo hacer para B, ¿no? Para B tengo que leer ahora así en horizontal. Cuando B está bajo, tengo 20 y 40, y cuando B está alto, tengo 30 y 52. Entonces, sumo y promedio cada uno, 30 y 52 y 20 y 40, y luego resto, y este sería el efecto de B. Bueno, cuando son tres niveles, ya la cosa no es tan simple. Entonces, ahorita por eso el ejemplo lo hace con dos.
Sin embargo, uno puede decir, ya está, con esto acabé mi experimento y listo, ya se fue. Sin embargo, fíjense este experimento acá. La respuesta ahora es así. ¿Mm? Fíjense acá, vamos con A. Entonces, A tengo 20 y 50. Muy bien. Y tengo 40 y 12. Ya, lo que voy a hacer es voy a promediar la respuesta de A cuando A está baja, con 20 y 40, y voy a promediar la respuesta de A cuando A está alta. Y voy a restar otra vez. Entonces, eso es lo que hace aquí. A 50 20 y A, este es entre alto. Y cuando promedias 12 acá, 12 y 40 entre 12 y 40 obtiene esto, menos 28, que es un efecto raro, ¿no? Porque he aumentado A, puesto que el efecto de A depende del nivel que se elige para B, porque está claro eso. Se observa que existe una interacción, entonces este es un resultado típico de una interacción. ¿Ya? No es tan obvio, ¿no? Porque en el diagrama es el mismo cuadradito, pero las magnitudes me avisan que aquí hay una interacción. A primera vista no la voy a poder detectar, necesito hacer un cálculo, pero siempre se verifica la interacción de A con B. Aquí sí se puede ver mejor, ¿ve? Esta es la respuesta de A y B. Este es A más, A menos y esta es la respuesta. Entonces, cuando A está en su valor más bajo, este es con V bajo y con V alto. Y cuando A está en su valor más alto, esto es con B bajo o con B alto. Fíjense si uno de los puntos de las respuestas. Sin embargo, cuando hago en el otro experimento, ¿no? Cuando B es menos, esto es, cambia la figura y hay un cruce, ¿no? Entre los dos. Este es un típico ejemplo de una interacción. Bien, entonces vamos a saltar esto, no es necesario. Y vamos a hablar ahora de esto. Aquí. Diseño factorial. Justamente lo que se le hablé. Dos factores. Tengo un factor A de A niveles y un factor B de B niveles. Y aquí viene el ejemplo, ¿no? Aquí leamos el problema ahora. Como ejemplo de un diseño factorial en el que intervienen dos factores, vamos a ver el tema de que un ingeniero está diseñando una batería que se usará en un dispositivo que se someterá a variaciones de temperaturas extremas. O sea, yo estoy diseñando la batería y la voy a someter a variaciones de temperatura. El único parámetro del diseño que se puede seleccionar en este punto es, lo único que yo puedo seleccionar en el diseño mismo de la batería es el material de la placa o ánodo de la batería. Ese es el único parámetro de diseño. Esto sería parámetro de diseño. La temperatura sería parámetro de operación, digamos, ¿no? Y hay tres selecciones posibles. Cuando el dispositivo esté fabricado y se envía al campo, el ingeniero no tendrá control sobre las temperaturas extremas. Está bien, pero sabe por experimentación que la temperatura probablemente afectará la vida efectiva de la batería. Sin embargo, la temperatura puede controlarse en el laboratorio. Entonces, el ingeniero decide probar tres materiales con tres temperaturas. Ahí está. Entonces, tenemos un experimento factorial de, ¿no? que tiene dos factores, el material del ánodo y la temperatura de operación. Y como dice tres materiales, entonces tengo tres niveles y tengo tres niveles. Este sería un experimento 2 a la 3.
dos niveles, dos factores, perdón, y tres niveles por cada factor. Los tres materiales serán uno, 2, 3 y las tres temperaturas serán 15, 70 y 125. Bueno, entonces vamos a resolver esto en Jamova, ¿ya? La idea es que vayamos poniendo esta información y obviamente lo que quiere responder el experimentador es qué efectos tiene el tipo de material y la temperatura sobre la vida de la batería y existe una elección del material que produzca de manera regular una vida larga independientemente de la temperatura. Dice, bueno, se prueban cuatro baterías por cada combinación del material y la temperatura. Y las 36 pruebas se corren de manera aleatoria. Y aquí están los datos. El material uno con la temperatura 15 grados, aquí están las cuatro baterías. Y esta es su respuesta en la vida de la batería en horas. Cuatro respuestas aquí, cuatro respuestas acá. Obviamente son 36, ¿no? Dice, y las 36 pruebas se corren de manera aleatoria, ¿no? Aquí está. ¿No? Entonces, aquí está el material 2 a la temperatura de 15 cuatro pruebas, a la temperatura de 70 cuatro pruebas, a la temperatura de 125 cuatro pruebas. Y lo mismo con el material 3. ¿Ya? Vamos a vaciar esto en nuestro Jammer y vamos a tratar de responder. Ahora, el fundamento teórico del análisis de esto, ahí está la tabla, ¿ven? El factor B y el factor A, y aquí está el número de respuestas por cada combinación. Esto ya depende del experimento, ¿no? Aquí está el modelo de los efectos, donde se trata la interacción también. Aquí están nuestros hipótesis nulas y también hay una hipótesis nula para la combinación, por si acaso. Y aquí está la matemática, es decir, el cálculo de cada, con la nomenclatura de puntos, ¿no? ¿Recuerdan? Aquí está. Y punto punto, y punto j punto, y j punto, y este es el total de la sumatoria, ¿no? El promedio total, la gran mean, ¿no? El gran promedio. La suma de cuadrados, que siempre aparece en la tabla de la ANOVA, aquí está, y la suma de cuadrados totales. Aquí está la suma de cuadrados del tratamiento A, la suma de cuadrados del tratamiento B, o del factor B, la suma de cuadrados de la interacción y la suma de cuadrados del error. Aquí están los grados de libertad para cada caso. Este es el cuadrado medio ahora, ¿no? Que es la división con el grados de libertad para todos los casos. Y tenemos finalmente la tabla de la NOVA. Por supuesto, siempre considerando F. Y esta es la tablita. Bien. Si yo les pido que hagan esto manual, va a ser una secuencia de tiempo muy larga, ¿no?
pero aquí están los tratamientos, los dos tratamientos, la interacción y el error. Todos los posibles efectos, el modelo de los efectos se le llama, ¿no? Todos los posibles efectos que van a dar variabilidad a mi resultado, a mi métrica. El cuadrado de medio, ya saben que es la suma de cuadrados dividida entre los grados de libertad. O sea que si tienen esto, la primera columna ya tienen toda la tabla, porque el cálculo es más fácil. Esta columna es lo importante. Esta columna se calcula así, ¿no? Para cada caso. Bueno, esto es lo que nos va a ayudar a calcular el YAML. Y por supuesto los F ceros. Aquí está SST, SSA, SSB, total, estos. Bien, ahora sí, veamos el problema de la batería. Ya saben que estos Fs hay que compararlos con F crítico, pero ya saben que el software más anda por el P valor, ¿no? Entonces voy a copiar esto al cuadernito para que quede como la tabla de ANOVA. Entonces este sería tabla de ANOVA para dos tratamientos. Tabla ANOVA para dos tratamientos. Dos factores, perdón. A veces uno fácilmente para dos factores y su interacción. Bien, vamos a hacer. Veamos. Bueno, entramos a Jamovai. Jamovai. Podemos hacer esto en otros softwares. Voy a hacer Jamovai Cloud. Voy a arrancar y voy a loguearme con mi cuentita. Entonces, ustedes tienen que hacer lo mismo, ¿no? Bien, aquí estoy. Y ahora vamos a pensar un poquito, a ver, vamos a achicar esto, porque para que podamos ver al mismo tiempo la pantalla de los datos. Esto lo voy a ver, no me deja hacer mucho. Creo que se puede cerrar esta ventana, no me acuerdo. Mm, Aquí está. Mientras no haga nada, esto queda quietito, ¿no? Ya, voy a tener que hacer otra cosa, que va a ser achicar de acá. Ahí está.
¿Ya? Vamos a achicar de acá, de ahí, porque si achico de acá, se achica toda la tabla. Bueno, puedo llegar a 3, digamos. Ahí está. Bueno, ya tengo algo mejor. Y voy a abrir el texto. Aquí está. Voy a quitarle el zoom. Vamos a agrandar esto. Y vamos a ver los datos del experimento. Hasta aquí. Aquí está. Aquí está. Reitero que ustedes tienen que hacer esto en sus dispositivos, ¿no? Por eso, conectarse con celular no es buena idea. Ahí estamos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Es definir las variables. ¿Ya? ¿Qué tipos de datos voy a tener? Fíjense, tengo un factor que es el tipo de material, otro factor que es la temperatura y los, las respuestas del experimento. En- el tipo de material podría haber sido A, B, C, podría haber sido hierro, níquel, cobre, no sé, cualquier elemento nominal, eso se llama nominal. Cada factor tiene un nombre, es una variable nominal. Entonces, si hago doble clic sobre esta variable, esta va a ser el tipo de material. No le voy a poner material. Y aquí, tipo de material. Va a ser nominal. Está perfecto. Y voy a identificar a cada tipo de material con un número entero. Ahí está, uno, 2, 3. No tengo nada más que hacer aquí. ¿Eh? Eso es lo único que... Hasta ahí. Entonces, ya está. Esa es la primera variable. La segunda variable, la segunda columna, va a identificar la temperatura en grados Fahrenheit. Sería la temperatura. Eso ahora, ¿qué tipo de variable la temperatura? Fíjense, las temperaturas, no puede decir, la temperatura uno, temperatura 2, temperatura 3, no tiene mucho sentido, ¿no? O la temperatura A, la temperatura B, la temperatura C, tampoco tienen sentido. En realidad, tengo que darle un valor a la temperatura, que es 15, 70 y 125. Pero tampoco es la respuesta del experimento, ¿no? La respuesta están dentro de la tabla. Estos son niveles del factor temperatura. Entonces, lo primero que me doy cuenta es que son niveles que se pueden ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, estas son una medida ordinal, porque tienen esa propiedad de que asumen un valor y que también pueden ordenarse. Entonces, lo voy a dejar como entero, porque estas temperaturas son enteras. Lo voy a dejar como entero, podría haber puesto decimal también, depende. ¿Bien? Entonces ya tengo la temperatura. Ahí está, ordinal. Tengo el material y ahora me queda la última que tengo, que sería el tiempo de vida. Tiempo en horas. ¿Me quiero decir yo? Tiempo de vida de la batería en horas. Listo. ¿Qué va a hacer esto? Este ya es una variable de respuesta continua. Esto no es ni nominal ni ordinal, es un valor que puede tomar cualquier valor y que voy a poner como décima. Listo. He definido mis tres variables. Y a continuación empiezo a vaciar el- la información. Pero aquí tengo que tener cuidado de una cosa.
que no puedo, la cosa no se trata de copiar la tabla tal como está aquí, ¿no? Sino tengo que ir creando, por ejemplo, el material tengo el primer nivel, que es uno y que se ha medido para 15, 70 y 125. Entonces, el material uno se ha medido para todas esas combinaciones. Entonces, del material uno tengo cuatro combinaciones, porque son cuatro baterías, para la temperatura 15. ¿Ven? Para la temperatura de 15 grados. Y los valores obtenidos son 130, 155, 74 y 180. Ya esto, la primera serie, digamos, ¿no? Luego paso a los 70 grados. Entonces, el material sigue siendo el uno, pero aquí tengo 70 grados. Ya he cambiado la temperatura. Y las respuestas son 34, 40. El orden de las respuestas no va a afectar mucho. 80 y 75. ¿No? Así tienen que llenar la tabla. Entonces, por favor, vayan haciendo esto porque es parte de la práctica de hoy. Voy a guardar como en descargar y le voy a llamar tiempo de vida. Tiempo de baterías sería 2 factores. Ah, ya es un experimento más interesante. Bien, entonces yo ya voy a empezar a llenar esto. Entiendo que ya se han dado cuenta de la dinámica, ¿no? Ahí he terminado el nivel uno con todas las temperaturas y los resultados de las 4 baterías para cada combinación. Ahora paso al nivel 2 con temperatura de 15 y tengo, ya se ven valores más grandes, ¿no? Del tiempo de vida. Ya visualmente puedo ver las magnitudes, pero obviamente tengo que hacer una validación estadística. Ya está. Para la tercera combinación, que es 2 y 125, no hay mucha diferencia de temperatura. Está claro que la temperatura afecta al rendimiento del tiempo de la vida de la batería, especialmente en temperaturas altas, ¿no? 25, 70, 58, 45. Listo. Con eso he terminado
el nivel, segundo nivel del factor material. Ahora paso al tercer nivel del material, del factor material, con 15 grados. Esto me da los siguientes valores: 138. Siguiente. Perdón. Ahí está. Como pueden ver, 36 observaciones. 96, 104, 82, 60. Ahí estamos. Entonces voy a guardar. Le he llamado, ¿qué le llamé? Tiempo, baterías, dos factores. Reemplazar, sí, ya lo reemplazó. Ah, le ha puesto un valor. Bien, ahí está todo. Entonces, vamos a dar unos 5 minutitos para que avancen en esto. Por favor, guarden. 12:05, ya no hay mucho tiempo, pero ya, listo. Ahora vamos a proceder de manera muy similar a la que hemos hecho en el tratamiento de ese problemita de un factor de bloqueo, ¿no? A ver, análisis. ANOVA. ANOVA general, porque es de un factor, ya lo sabemos, ¿no? ANOVA general. Listo. Ya abrió la tablita, todavía no hemos hecho nada. Variable dependiente, aquí ya nos da la pauta, ¿no? Tiene que ser una variable continua, el tiempo. ¿Y cuáles son los factores fijos? El material y la temperatura. Y listo, ya armó, ya está, ya lo hizo. Qué rápido. Ahí está. Vamos a ajustar un poquito y vamos a poner eta cuadrado, porque eta cuadrado mide en porcentaje la magnitud del efecto. Entonces, ahí está. Dice que el material explica el 21,7% de la variabilidad de la respuesta. La temperatura explica el 43,9% de la variabilidad, que ya es más, se nota que la temperatura tiene el mayor efecto. Y la interacción, aquí aparece por defecto la interacción material por temperatura, explica el 11,4% de la variabilidad total. Ah, muy bien. Entonces yo ahí ya me puedo dar cuenta que la temperatura es la que más afecta al tiempo de vida de una batería. El material sí tiene un efecto, pero es menor, el 20%, 21%. Bien, entonces aquí está el modelo que estamos trabajando.
hemos puesto el modelo, ya saben que es el modelo de efectos, el material, que es el factor material, el factor temperatura y la interacción. Si ustedes recuerdan, la anterior clase hemos quitado esto porque no queríamos, no nos interesaba ver interacción de una variable de bloque con el factor principal del experimento. Entonces, esto lo dejamos ahora porque ya es un experimento netamente factorial donde estamos analizando más de dos factores de interés. Y hasta el modelo podemos aplicar supuestos sobre los residuos, una prueba de homogeneidad, una prueba de normalidad de gráfica, eso podemos incluirlo luego. Contrastes, no estamos haciendo ningún contraste y luego nos interesa la prueba post-hoc, porque es la tablita, ¿no? Aquí, ¿qué nos dice ya este resultado? Cuando tengo P 0,01, me dice que esto es menor a 0,05 y por lo tanto la hipótesis nula esto es menor a 0,05. Es pequeñita, un área pequeñita. ¿Y qué pasa con eso? Entonces, ahí nos da P0. Vamos a comparar, pero primero esta tabla con la tabla que da el texto, ¿ya? El material me da un F, no sale igual. Enseguida vamos a comparar. Pero lo primero que quería es que armen esto. ¿Qué nos dice a efectos de esto? Que esto es menor a 0,05, ¿no? Menor a la sombra, al nivel de rechazo, que generalmente es 0,05. Por lo tanto, se debería rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, hay un efecto del material. Aquí también hay un efecto del material. Aquí es 0,024, que también 0,5, hay un efecto de la interacción. Eso es lo que nos diría esta tabla, ¿ya? Ahí está. Y pruebas postdoc, aquí del material con la temperatura y podemos hacer el material con la temperatura. Y hasta ahí nada más voy a hacer. El uno con el 2, ¿no? Aquí está tu, ¿ok? Es menor a 0,05, P valor. El uno con el 3 menor a 0,01 y el 2 con el 3 es 0,242. Ah, quiere decir que ahí hay un tema, ¿no? Se basan en medias marginales. Este es para el material, este es para la temperatura, ¿ya? Ahí está la información que nos ha dado. Por los resultados del texto, ahora voy a copiar esto que es que voy a revisar porque fíjense los valores del texto. Aquí está el texto ahora. Vamos a mostrarlo. Aquí está su tabla ANOVA. Aquí está. Aquí están los valores, ¿no? Ha hecho los cálculos incluso. Fíjense, este es el cálculo que ha hecho. Ha sacado las medias de cada bloque, luego las medias totales. Ahí están, ¿ve? Y los números. Lo importante es tener el cuadrado de las medias, luego lo demás ya es fácil. Y aquí está. 77.000, 10.000, etcétera. Y ah, la suma de cuadrados no da, no coincide. Entonces vamos a ver. Sí, ojalá. Ya, gracias. Datos.
Entonces, Está pila 4. es 130, 155, 74, 180. Ay, gracias. Ya un dato puede variar todo. Ven, ya lo cambió todo. Y creo que es lo único, ¿no? A ver, sí, ya estamos. Ya, entonces, gracias. Entonces, mucho cuidado con sus datos. Voy a copiar esto al libro. Aquí está el problema de, y voy a copiar del texto. Ojo que aquí el libro les da la, les muestra la capacidad de calcular manualmente también, ¿no? Entonces, esto por favor tienen que revisar, porque aquí el texto, fíjense cómo ha calculado las sumas de cuadrados, el total, el material, la temperatura e interacción, con la tablita. Entonces, les muestra con detalle. Esta es la suma de todo, de cada uno de los bloques, la suma de las filas, columnas y cada tratamiento, y así puede obtener. Entonces, les recomiendo que vean esto porque en un problema en clase, en el examen, digamos, no se va a poder trabajar con el Jamowite, ¿no? Entonces, les aconsejo que vean este procedimiento. Bueno, aquí están las dos tablas y puedes ver que tenemos los mismos valores sin decimales, ¿no? Material, temperatura 39.000, interacción 9.614 y el error total 18.230. El total también podríamos incorporarlo aquí, no le he puesto, ¿ya? Por si acaso, en el Jamovai, el total se lo pone acá. Bueno, es que ya está aquí. No quiero tocar eso. Bien, pero veamos, están los valores iguales. Ahora los p-valor, aquí está 0,02. Ha cambiado, ¿no? El 50% de la variabilidad es explicada por la temperatura. Ah, le ha dado mucho más peso a la temperatura. Entonces, aquí tengo que las tres fuentes de variación, el material, la temperatura y la interacción, tienen un p-valor menor a 0,05. Y veamos, y vamos a leer la conclusión también que tiene el texto. Dice, puesto que F es 273, este es el valor de F, se concluye que hay una interacción significativa entre los tipos de material y la temperatura. Es para la interacción, 273. Es 356. 273,56 mayor a 273, entonces está a la derecha del F crítico y por lo tanto está en la sección de rechazo, o esto es menor a 0,5 y se rechaza. Entonces, la hipótesis nula se rechaza sobre la interacción y por lo tanto hay interacción significativa entre los dos materiales. Tienen que ver, hay interacción. Por el otro lado, el otro F crítica es 335, por lo que los dos efectos principales también son significativos. ¿De acuerdo? Así es. Porque los grados de libertad son los mismos, acá 2, 2, y cuando vayan a la tabla de F, les va a salir el mismo F, ¿no? Para 0,05. Y el 2 y con 27 el otro grado de libertad es este. Entonces, la tabla F les va a dar el mismo F para los dos casos, es 335, y estos valores son mucho más mayores a 335, este especialmente. Entonces, entran a la región de rechazo y por lo tanto, también la hipótesis nula se rechaza y se acepta que existe
si existe influencia de la temperatura. Por lo tanto, todos son significativos. Todos son significativos. ¿Ya? Aquí tienen, por ejemplo, temperatura y vida promedio junto con los materiales. Fíjense el grafiquito que he hecho. A 15, a 70 y a 125. Estos deben ser los promedios de las respuestas, ¿no? Ahora, comparaciones múltiples. ¿Qué es esto? El ad hoc, lo que ya hemos hecho. Cuando el análisis de varianza indica que las medias de los renglones o de las columnas difieren, por lo general es de interés hacer comparaciones entre las medias individuales para descubrir diferencias. Se ilustra ahora el uso de la prueba de Tukey. El Jamovay también usa la prueba de Tukey. Eh, y bueno, aquí está entiendo que es la prueba de Tukey. Aquí está. Estas son las comparaciones, ¿no? 3 con 1, 3 con 2, 2 con 1. Y aquí nos da el valor de Tukey para ver su significancia. Este valor es mayor al T de Tukey, este es menor al T de Tukey y este es mayor al T de Tukey. Por lo tanto, que indica que con el nivel de temperatura 70, esto lo he hecho con un nivel de temperatura, ¿no? 70 grados. Con el nivel de temperatura de 70 grados, la vida media de la batería es la misma para los materiales tipo 2 y 3, y que la vida media de la batería para el material tipo 1 es significativamente menor, ¿no? Entonces, 2 y 3 son menores a Tukey y por lo tanto no hay diferencia significativa en sus medias, por lo tanto se acepta la hipótesis nula. Pero en los otros casos hay diferencia entre 3,1 y 2,1. Es decir, que la batería en el nivel 1 de materiales es significativamente menor, ¿no? Aquí nos muestra una salida de computadora, pero en el Expert Design, un poquito más. Aquí está la tabla nova, lo mismo, ¿ven? Aquí está el p-valor A, P y AB, lo mismo. Bueno, si nosotros vamos a vamos aquí, y aquí tenemos la prueba doc de material, ¿no? 1,2, 0063, 1,3, 0001 y 2,3 sale 0,272. Y también tenemos para la temperatura. También podemos hacer para la interacción. Pero dense cuenta que este análisis, fíjense, por materiales 1,2. Probablemente nos falte la nova vamos a ver, otra vez lo he hecho, ¿no? Es el problema. Hay que crear de vuelta toda la tabla, ¿ya? Por eso a la primera vez parece que es mejor, porque hay que crear toda la nova nuevamente, ¿ya? Ahí está, eta cuadrado, el modelo ya está, supuestos no hemos puesto, y prueba ad hoc de la temperatura, del material y de la interacción. Eso nos falta. Aquí está. Está repitiendo lo de arriba, ¿no? Este es la nova, el prueba ad hoc, temperatura, material. Y aquí está la interacción. Este es el interesante. 15, la temperatura de 15 con los tres materiales, la temperatura de 70 con los tres materiales, la 125 con dos materiales. Y el texto ha hecho para 70, ha comparado esta partecita, ha hecho el texto. 1,2, 1,3 a cada temperatura. 70. Entonces la interacción, ¿ya? Es más larga, obviamente, pero
Ahí se puede verificar. Bien, entonces, ese era el ejercicio de hoy. Les